Hacía mucho que no se escuchaba un caso, Rolo, yo lo decía al comienzo del programa, que tuviese tanto condimento. Tiene el condimento del chisme, tiene el condimento del mundo médico, que siempre es muy misterioso y a la gente le importa muchísimo. El condimento del robo. Realmente es una historia muy, muy fuerte. Estamos hablando de puedo decir, tráfico, robo, fiestas de propofol, personal médico que robaba drogas de hospitales para hacer fiestas privadas. Hay un muerto al menos. El 20 de febrero de este año, en la ciudad de Buenos Aires, ocurrió un hecho que iba a destapar un caso que reúne a médicos, a drogas, sexo y fiestas desenfrenadas. Alejandro Salazar era un anestesiólogo que estaba haciendo su residencia en el Hospital Rivadavia. Lo habían mandado a rotar por el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y tenía que presentarse esa semana en la Fundación Favaloro para seguir con su residencia. Pero pasaban las horas y no aparecía en su lugar de trabajo, así que le avisaron a su familia, su hermana se preocupó, comenzó a llamarlo a Alejandro, y Alejandro no respondía. Así que esta joven decidió ir hasta el departamento de este anestesiólogo, tocó timbre, no obtuvo respuesta, terminó llamando a la policía. A las 5 de la tarde, los agentes de la policía de la ciudad entraron al departamento de Alejandro Salazar, ubicado en la calle Juncal, al 4600, en pleno barrio porteño de Palermo. Lo que encontraron allí fue impactante. Alejandro Salazar estaba muerto, pero con muchas particularidades. Los investigadores encontraron al anestesiólogo con una vía conectada a su pie derecho. Una vía como las que se usan en medicina para pasar medicamentos, para pasar anestesia. En el otro extremo de esta vía había un medicamento que se llama propofol. El propofol es algo que se utiliza como anestesia para las intervenciones menores, para las intervenciones livianas. Se usa cuando se opera a un niño y en los casos de los adultos se usa, por ejemplo, para las endoscopías o las colonoscopías. Es decir, procedimientos que necesitan una sedación suave, que te duerman, pero que no sea tan potente como la que se requiere para una intervención que dura horas. Quien haya pasado por la experiencia del propofol o del fentanilo, se habrá dado cuenta de que previo a dormirte sentís un bienestar muy importante, que empezás en algunos casos a alucinar, a decir cosas inconexas, a reírte, a decir pavadas, que cuando te despertás de esta sedación también tenés una sensación de irrealidad y tenés sensaciones placenteras. Muchos te dicen, tené cuidado con lo que decís cuando te despertás porque estás como en un viaje. Alejandro Salazar tenía una vía con propofol conectada y también había en su departamento fentanilo. Una droga que se hizo muy conocida, lamentablemente, en los últimos 2 años para el gran público, pero que los anestesiólogos conocían hace tiempo. También es un sedante poderoso, pero se ha detectado formas de utilizarlas de manera ilegal, como droga recreativa. Es una epidemia en los Estados Unidos, por ejemplo, el consumo ilegal de fentanilo, droga que convierte a las personas en zombies directamente y las termina destruyendo. Cuando se encuentran con este cuadro, obviamente se empiezan a disparar las alarmas. Obviamente Alejandro Salazar estaba muerto y esto requería una investigación que iba a caer en manos del fiscal Eduardo Cubría. Para quienes siguen las causas judiciales de hace tiempo, Eduardo Cubría es el hijo de la jueza María Servini, jueza federal muy conocida, sobre todo a partir de los 90, por un caso de censura. Eduardo Cubría empieza a investigar lo que rodeaba a esta muerte, que era muy curiosa. Podía pensarse, por supuesto, en un suicidio, esto todavía no se descarta, pero también podía pensarse en una persona que, a pesar de su conocimiento, había utilizado estas drogas para recreación, para disfrutar, y que se había pasado, que se le había ido la mano. ¿Qué hace este fiscal? Empieza a rastrear de dónde había salido el propofol y de dónde el fentanilo. Estas dos drogas, como se sabe que se pueden utilizar de manera ilegal, salen ya del laboratorio con un número que permite su rastreo. Cada envase, la famosa trazabilidad. Es trazable. Perfectamente vos podés saber de qué partida es, qué hospital la recibió, quién la compró y quién la manipuló, porque son muy cuidadosos los hospitales con esto.
A partir de seguir este rastreo se dan cuenta de que esta partida pertenecía al Hospital Italiano, una de las instituciones más prestigiosas de la Argentina, un centro médico de excelencia, que por supuesto nada tiene que ver con esto, pero que se encuentra con que parte de su propofol y de su fentanilo había sido sacado ilegalmente de su farmacia y estaba en manos de un anestesiólogo que no trabajaba en el Hospital Italiano. Ahí se empiezan a dar cuenta que había una ruta ilegal de esta droga. Llegan al Hospital Italiano, el Hospital Italiano se encuentran con que faltaban estos medicamentos y hace otra denuncia, una denuncia penal que va a terminar cayendo en manos de otro fiscal, el fiscal Lucio Herrera, y de un juez que se llama Javier Sánchez Sarmiento. Ellos empiezan a investigar el robo de los medicamentos. En realidad, la administración fraudulenta, que es un delito que está contemplado en el Código Penal, que tiene una pena de hasta 6 años de cárcel. La investigación interna determina a priori que estos medicamentos habían estado en manos de 2 anestesiólogos. De Hernán Boveri, que es un médico de planta del Hospital Italiano, que tenía mucha antigüedad, un hombre de 50 años, casado, con hijos, y de una residente, ahí lo están viendo a Hernán Boveri en pantalla, y de una residente, una R3, tercer año de residencia, llamada Delfina Lanuse, mucho más joven que Hernán Boveri, y según dicen en el expediente judicial, que tendría y que habría tenido un vínculo no solo laboral con Boveri, sino también personal. Ahí la están viendo a Delfina. La investigación empieza a avanzar contra ellos por el tema de haber sacado ilegalmente los medicamentos del hospital. Y esto es el foco de la investigación. Tanto Boveri como Delfina fueron indagados ya por el delito de administración fraudulenta. Los dos negaron haber robado los medicamentos, prometieron presentar escritos para hacer un descargo más completo. El Hospital Italiano los sacó a los dos de su plantilla. A Hernán Boveri lo invitaron a directamente irse, tuvo que renunciar. A Delfina Lanuse le cortaron la residencia. Ya no tienen nada que ver con el Hospital Italiano, que, insisto, está fuera de esta situación, salvo como víctima de este robo. ¿Qué empieza a pasar a partir de entonces? Primero, que todo esto se mantiene en el silencio más absoluto ante la opinión pública. El Hospital Gutiérrez, de hecho, hace a través de parte de su personal una publicación en redes, ¿sí?, diciendo que lamentaban la muerte de Alejandro Salazar. Esta publicación desaparece de un día para el otro y se empieza a hablar entre los médicos de este caso y de que había mucha gente vinculada a las asociaciones que reúnen a los anestesiólogos en Argentina, que estaba tapando la situación para que no se conociera. Y ahí empiezan a circular versiones que, según empiezan a ver los investigadores, tienen mucho asidero. Lo que se empieza a contar entre los médicos y que está circulando en un audio que quizás hayan escuchado en algún medio de comunicación, yo no los voy a aburrir porque es un audio largo, dura 7 minutos y medio, pero todas las fuentes que consulto me dicen que es absoluto y completamente veraz. Es un audio que está circulando muchísimo, es una chica que lo explica perfecto. Decíamos un poco en broma, está para sumarla a Barbaro en Hechos Reales porque tiene una precisión del relato. Nombre, hospital, DNI de cada integrante. Tremendo la piba, el audio que manda. Ella va dando apodos, todo va desglosando todo. Ella habla de Fini, que es Delfina Lanuse, según creen los investigadores, la que está imputada en esta causa judicial, y habla de Hernán, que sería Hernán Boveri, quien también está imputado. ¿De qué se habla en ese audio y qué es lo que cuentan en el ambiente médico y también están empezando a ver los investigadores? Que había una red que robaba el propofol del Hospital Italiano, y están viendo si de otras instituciones también, y lo utilizaba para hacer fiestas, las Propofest. Estas fiestas, a las cuales se convocaba a través de un grupo de WhatsApp que llevaba justamente este título, Propofest, otros hablan de las Propofiestas. Wow. Lo que hacía era poner un punto de encuentro que solía ser en departamentos privados. Algunos hablan de un domicilio que estaría vinculado con Delfina Lanuse, y otros hablan de quintas en el conurbano, donde te convocaban y vos ibas a ser inyectado con propofol.
¿Cómo se habría hecho esto? Bueno, se robaban, según está acreditado en la causa, las bombas de infusión, que son las bombas con las cuales se dosifica el Que también propofol. eran choreadas del También del hospital. hospital. También eran robadas del hospital. Esto está bajo investigación porque también es material médico que tiene un rastreo y que obviamente tiene un control importante. Iban a estas fiestas, se inyectaban el propofol, había sexo durante esta situación, y lo planteo por esto, no porque a uno lo llame la atención que haya sexo en una fiesta, sino porque se está empezando a hablar de abusos sexuales en el contexto del consumo del propofol, porque obviamente hasta que llegás a quedarte dormido no tenés del todo conciencia, estás en un estado de felicidad química, de disfrute, estás en un viaje, y después dicen, había quien se aprovechaba y tenía relaciones sexuales con gente que no era consciente de que estaba teniendo relaciones sexuales. En estas situaciones, en estas fiestas, lo que se dice es que lo que te proponían era un viaje controlado. Un viaje en el sentido del viaje que te da la droga. ¿Y controlado por qué? Porque, según cuentan en el audio, y también hay indicios de que esto ocurría, había uno que no se drogaba, había uno que no entraba en el circuito de consumo y que tenía la misión de ambucear, como se dice en la jerga, es decir, de ponerte una mascarilla con un bombeo de oxígeno manual para sacarte de la apnea si entrabas en esa situación. La apnea Wow. El anestesiólogo designado. Claro, sería el anestesiólogo No puedo designado, creer. así como hablamos del conductor designado cuando un grupo de gente sale a beber. ¿Qué hacía? Te ponían el ambús y te sacaban de la situación de apnea, es decir, de haber perdido la respiración por la ingesta del propofol. O sea, no jugando podés- al límite con la vida todo el tiempo. al límite total y absoluto. Esta situación, que tiene varias aristas que se están investigando, no está probada del todo, pero sí hay muchos testimonios que hablan. Yo he hablado en estos días con un montón de personal de distintas instituciones médicas que me cuentan que es verdad que las fiestas existían. De hecho, hay una foto que está circulando Sí. donde aparecen, según cuentan en el ambiente médico, dos de las personas mencionadas en el audio. Una es Fini Ujú. Y otra y la otra es Tati. 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 Con la vía. Con la vía puesta. Sí, dicen que la vía. Yo cuando la dicen que vi dije, esto es IA. Es IA. Dicen que las dos están en la foto y que las vías que se les ven Ah, Son no editadas. son reales, que son editadas, que fueron agregadas ¿No se puede con mostrar? inteligencia artificial. Puede- Lo que pasa es que No. en todo esto hay un juego entre La lo que está realidad, probado y obvio lo que que se sí. está diciendo. No, ¿sí? no Yo está les bien. digo, para los que ven la foto, sepan que lo que se dice alrededor de esas fotos es eso. ¿Qué más se está hablando? Es que aparte cuando está todo en boca de todos es como... Sí, hay- todo lo que hay- hay ahora es muy difícil. Además, si hay un tipo de historia que se presta para la Total, fantasía y la total. locura Sí. es esta. Sí. Olvídate. No, yo conozco un médico que me contó tal cosa, Eso, ya eso. está, entras en Total. esa y Sí, no termina sí. más. Lo que habla del ambiente médico también es algo que yo no sabía, y que es que los anestesiólogos son sometidos regularmente a análisis antidoping, como en el deporte. Ujú. ¿Por qué? Porque como están en contacto permanentemente con este tipo de drogas legales, que son legales dentro de un quirófano, pero que afuera pueden ser utilizadas para fines recreativos, y como ha habido episodios donde se detectó que esto ocurría y donde ha habido situaciones muy violentas, recuerdo el anestesiólogo que fue condenado por golpear a una chica que terminó apareciendo en medio de la calle totalmente ensangrentada porque había reventado la puerta Sí. de vidrio de un edificio para escapar de una situación de drogas y de abuso. Se les hacen estos antidoping. Lo Bien. que cuentan es que los que estaban en esta situación, en este circuito, eran avisados de que les tocaba el antidoping y que había una mujer que tiene nombre y apellido, que está siendo investigada en este momento, que les proporcionaba certificados para no presentarse al análisis de antidoping. Que esta mujer trabaja en una institución médica privada y que es la hija de un directivo muy importante. Una Esto se- logística armada. para poder drogarse y seguir trabajando cuidando de la salud de otros. Esto es, Sí, sí. me parece que el punto Sí, donde sí, sí. Terrible, todos nos terrible. conmocionamos. Te da un que miedo, además. Estamos hablando de gente que Sí, que que vos cuida, pones tus manos, claro, te la vas vida. a operar y de repente te tiene que anestesiar una persona que hace este tipo de cosas. por eso es tan delicado Asusta. todo este tema. Si pensamos en Alejandro Salazar, y vuelvo a la muerte que genera todo esto, había estado rotando en el hospital de niños Sí, sí. No, no. Ricardo Gutiérrez, o sea, había estado anestesiando a chiquitos. La muerte de Alejandro Salazar se está investigando con esta situación que va a ocurrir hoy. Se va a abrir su teléfono celular,
esperan poder hacerlo, para ver si tenía mensajes de quienes le habrían provisto las drogas que le terminan quitando la vida. ¿Por qué? Porque en todo esto está la posibilidad de que se haya suicidado. Por supuesto, esto no lo descarta nadie. ¿Por qué? Porque él conocía muy bien las dosis. Claro, por ahí fue el Obviamente, Pero igualmente siempre, si estás, ¿no? si estás en una situación de consumo, de adicción, obviamente se te puede ir la mano. Pero quieren ver si esto fue un caso donde él termina quitándose la vida, si lo hace sin darse cuenta, si hubo alguien que le llevó estos medicamentos y se los entregó. Están revisando las cámaras de seguridad porque está la versión de que del departamento de la calle Juncal, donde aparece muerto Alejandro Salazar, salieron al menos 2 personas en las horas previas a que fuera encontrado muerto. 2 personas que habrían estado con él y que se habrían retirado. La pregunta es, ¿Alejandro Salazar murió en medio de una reunión de consumo? ¿Estaba solo cuando él se estaba proporcionando a sí mismo el propofol y el fentanilo? Bueno, todo esto no tiene respuesta todavía. Por supuesto, es la raíz de una investigación mucho más grande que podría llegar a encontrar una red muy, muy grande, porque hay muchas personas mencionadas, que habría estado, por lo menos desde el año 2023, robando estos medicamentos. Esto es lo que se está hablando en la causa. ¿Cómo los habrían robado? Una hipótesis que tienen los investigadores es, por supuesto, la de que se llevaban partidas enteras, cosa que parece complicada. Lo que dicen fuentes hospitalarias es, aparentemente, el propofol viene en unos paquetes de 100 centímetros cúbicos, se suele utilizar en las operaciones no más de 70 centímetros que queda un cúbicos, resto ahí y para se remanente. quedaban Lo que queda. con el resto. Claro. Igual Este que es loco uno de que el los caminos hospital que- igual no No controle eso, ¿no? El controle resto. eso, siendo así, ¿no? Bueno, se Bueno, supone justo que el eso... titular Lo controla el que médico. tenía 50 años, Claro. como fue el que era el topo, por así decirlo. Claro, Claro. el empleado Que infiel, proveó. digamos. Claro, el que traicionó el hospital. Digo, sí, el hospital lo controla, pero si las personas que están a Tienen cargo que de todo controlar, esto, También la Sí, sí, filtran. Sí, son Se lo parte de la banda. dicen de la mafia. que lo tiré, me decís esto, y en realidad se lo guardaron, bueno, ahí es donde es más complicado, No, obvio, por supuesto, como institución ejercer un No, lo control. que tenían que hacer lo hicieron, que fue echarlos y Sí, sacarlos, echarlos y hacer la denuncia penal y decir, Total. bueno, acá están todos nuestros documentos, investiguen judicialmente. ¿Rolo se le hizo autopsia al chico que murió? Sí, la autopsia dice que falleció por un edema pulmonar. Ah, Esto es lo que se suele ver en cualquier causa de sobredosis. ¿Sí? Te termina fallando el organismo, en general la falla se termina alojando en los pulmones. Se hacen análisis toxicológicos que todavía no están listos. Ok. Que ahí es donde se puede saber exactamente qué sustancias tenía en el cuerpo. O sea, se sabe que murió por una falla de sus órganos. ¿Qué la provocó? Es la gran pregunta. Los análisis sobre sus órganos no están listos. Se espera para estos días que estén los resultados para tener una conclusión certera sobre exactamente qué dosis había tomado de qué medicamentos, pero las vías y lo que se encontró en la escena de su muerte ya están dando una primera respuesta. Impresionante, ¿eh? La historia, el relato, las pruebas, todo. Y además cuando hay casos que son tan así, como decíamos recién, que hay información por todos lados, que cualquiera habla, cualquiera te dice, no, hablé con un médico amigo, no sé qué. Tratar de buscar también referencia periodística de gente que vos sabés que domina los temas y que lo que te va a decir no es una boludez y que es posta, también es clave, porque si no te perdés en un mar de Y te ordena. especulaciones, rumores, chimentos. El audio, esto sí, el audio esto es. no. El audio está muy bien. Sí, sí, no, pero digo que quedarte con todo lo que... Porque el audio tiene 10.000 subtramas. Claro, Entonces, claro. Chequear en información.